Este capítulo es para mayores de 18 años, así que si no cumples con el rango de edad, te invito a que te lo saltes. Bien, continuamos. Hoy he limpiado el dormitorio, respondí. Creo que me trasladaré a él. No pude pensar nada más en qué decir. Se giró para estudiarme con detenimiento. Deja que te peine el pelo, dijo. Asentí con indiferencia. Bill se sentó en el sofá de flores y me señaló la vieja otomana que había delante. Me senté obedientemente y él se inclinó un poco, rodeándome con sus muslos. Empezó por la coronilla y comenzó a deshacerme los nudos del pelo. Como siempre, su silencio mental fue muy agradable. Para mí siempre era como introducir el primer pie en un estanque de agua fría tras haber dado una larga y dura caminata bajo un sol abrasador. Y además, los largos dedos de Bill parecían ser muy hábiles con la enredada maramaña de mi melena. Me senté con los ojos cerrados, relajándome poco a poco. Podía sentir hasta el menor movimiento de su cuerpo detrás de mí, mientras hacía moverse el peine. Creí que casi podía oír el latido de su corazón, y entonces me di cuenta de lo rara que era esa idea. Al fin y al cabo, su corazón no latía. Solía hacerle esto a mi hermana Sara, murmuró suavemente, como si supiera lo relajada que estaba y no quisiera sacarme del ensueño. Tenía el pelo más oscuro que tú, e incluso más largo. Nunca se lo cortó. Cuando éramos niños y nuestra madre estaba ocupada, me obligaban a encargarme del pelo de mi hermana. ¿Sara era más joven o mayor que tú? Le pregunté con voz lenta y anestesiada. Era más joven, tenía 3 años menos que yo. ¿Tenías más hermanos o hermanas? Mi madre perdió 2 en el parto, dijo con lentitud, como si apenas pudiera recordarlo. Mi hermano Robert murió cuando él tenía 12 años y yo 11. Cogió unas fiebres que lo mataron. Ahora le pondrían penicilina y no le hubiera pasado nada, pero aquel entonces no era posible. Sara sobrevivió a la guerra, ella y mi madre, pero mi padre murió mientras yo estaba en el frente. Sufrió de lo que después supe que era un infarto. Mi esposa estaba viviendo entonces con mi familia y mis hijos. Oh, Bill, dije con tristeza, casi en un susurro, ante todo lo que había perdido. No te muevas, Soki, respondió, y su voz había recobrado su serena claridad. Siguió con su tarea, en silencio, durante un rato, hasta que pude notar que el peine recorría libremente mi cabellera. Recogió la toalla que yo había dejado en el brazo del sofá y comenzó a secarme el pelo, y mientras lo secaba pasó los dedos por él para darme consistencia. Dije. Y al oírme observé que mi voz ya no sonaba como la de alguien que estaba relajándose. Sentí que sus fríos dedos apartaban el pelo de mi cuello y entonces noté sus labios justo en mi nuca. No podía ni moverme ni hablar. Solté el aliento con lentitud, tratando de no hacer ningún ruido. Sus labios avanzaron hasta la oreja y me atrapó el óvulo entre los dientes. Su lengua se adentró, me rodeó con los brazos, cruzándolo sobre mi pecho, apretándome contra él. Fue estupendo oír solo lo que decía su cuerpo, no esas quejas mentales tontas que solo servían para fastidiar momentos como aquel. Y su cuerpo me estaba diciendo algo muy sencillo. Me levantó con tanta facilidad como yo daría la vuelta a un bebé. Me giró y me quedé sobre su regazo, mirándolo, con una pierna en cada lado de su cuerpo. Pasé los brazos junto a su cuello y me incliné un poco para besarlo. Seguimos y seguimos, pero tras un rato, Bill estableció un ritmo con la lengua, un ritmo que incluso alguien tan inexperto como yo podría identificar. La camisa de dormir se me subió hasta las caderas. Comencé a frotar sus muslos sin freno. Fue curioso, pero me vino a la memoria un sartén de caramelos que la abuela puso una vez en el horno para la receta de un dulce. Pensé en aquella dulce masa derretida, dorada y caliente. Se levantó, con mi cuerpo aún rodeando el suyo. ¿Dónde? Preguntó. Le señalé el antiguo cuarto de mi abuela. Me llevó tal y como estábamos, con mis piernas rodeándolo y mi cabeza sobre su hombro, y me depositó sobre la cama recién hecha. Él siguió de pie junto a la cama, y bajo la luz de la luna, que se colaba por las ventanas sin cortinas, lo vi desvestirse, con rapidez y habilidad. Sentí un gran placer contemplándolo. Sabía que yo tenía que hacer lo mismo, pero aún me quedaba algo de timidez. Al fin me deshice de la camisa de dormir y la lancé al suelo. Lo miré. Nunca en toda mi vida había visto algo tan hermoso ni tan aterrador. Oh, Bill, dije ansiosa cuando él se colocó junto a mí en la cama. No quiero defraudarte. Eso no es posible, susurró.
Sus ojos repasaron mi cuerpo como si fuera un vaso de agua en medio de las dunas del desierto. No sé la gran cosa, confesé, con voz apenas audible. No te preocupes, yo sé mucho. Sus manos comenzaron a vagar por mi piel. Me tocó zonas en las que nunca me había tocado. Jadeé asombrada y me entregué a él. ¿Será diferente hacerlo con un chico normal?, pregunté. Tanto que sí, lo miré interrogante. Será mejor, me murmuró al oído, y sentí una punzada de pura excitación. Con algo de vergüenza alargué la mano para tocarlo, y él emitió un sonido muy humano. Tras un instante, el sonido se hizo más profundo. ¿Ahora?, pregunté con voz temblorosa e insegura. Sí, respondió, y se puso encima de mí. Un instante después descubrió la verdadera dimensión de mi inexperiencia. Deberías habérmelo dicho, me reprendió, aunque con mucha más amabilidad. Se retuvo con esfuerzo casi palpable. Por favor, no pares, supliqué, y creí que me saltaría la cabeza en pedazos, que ocurriría algo drástico si no me lo llevaba hasta el final. No tengo ninguna intención de pararme, prometió con decisión. Sookie, esto te va a doler. En respuesta elevé el cuerpo, emitió un sonido incoherente y entró en mí. Contuve el aliento y me mordí el labio. Querida, dijo Bill, nadie me había llamado nunca eso. ¿Cómo estás? ¿Vampiro o no? Temblaba con el esfuerzo de contenerse. De acuerdo, dije sin mucho sentido. Había superado el pinchazo y perdería el valor si no seguíamos. Ahora, dije, mordiéndole con fuerza el hombro. Él gimió y jadeó y comenzó a moverse con fervor. Al principio estaba aturdida, pero comencé a pillarle el truco y a colaborar. Él encontró mi reacción muy excitante y empecé a sentir lo que nos esperaba, algo a la vuelta de la esquina. Por así decirlo, algo fuerte y placentero. Y dije, por favor, Bill, por favor. Le clavé las uñas en las caderas y casi ahí, y entonces un pequeño cambio de postura le permitió apretarse incluso más profundamente contra mí. Y antes de poder controlarme estaba volando, blanca con rayas doradas. Sentí que Bill apretaba sus dientes contra mi cuello y dije sí. Noté que sus colmillos me perforaban, pero fue un dolor mínimo, un dolor excitante, y mientras se corría en mi interior le sentí lamer la pequeña herida.